Estudios Históricos y Culturales Florida presenta Los masones en nuestra Florida, capítulo 1. A la masonería la rodea desde siempre un gran misterio. Al referirnos a ella, surgen varias interrogantes, pues con lo desconocido comienzan las especulaciones. La masonería fue reconocida por el Estado y tiene desde 1882 personería jurídica y tiene un lugar físico donde encontrarla en Montevideo y en el interior del país. En resumen, es discreta, no secreta. Desde su fundación, el 24 de abril de 1809, Florida cuenta con masones. En efecto, sus tres fundadores, Bernardo Suárez de Rondelo, al igual que su hijo, Joaquín Suárez de Rondelo, presidente de la República y diputado por Florida en 1825, el cura Santiago Figueredo y el ingeniero agrimensor Prudencio Murgiondo, están fuertemente ligados a la masonería con actividades en ambas márgenes del Plata, algunos de ellos. Y el propio nombre de Villa de San Fernando de la Florida Blanca está también vinculado a la masonería. Es en homenaje al rey Fernando VII y a José Moñino y Redondo, conde de Florida Blanca, quien había fallecido en diciembre del año anterior. En este sentido, en Murcia, España, también lo recuerda la masonería en la logia número 164, la que se llama Conde de Florida Blanca. Luego, con el tiempo, fue quedando solo el nombre de Florida, el que luego fue adoptado por el departamento, creado el 10 de julio de 1856, quien tuvo como primer jefe político al masón Coronel Faustino López. Bueno, amigos, este es otro aporte más de Estudios Históricos y Culturales Florida. Estamos con el tema de los masones, un tema recurrente, pero tenemos que recordar siempre que fueron los masones los que fundaron Florida y hasta el nombre de Florida salió de la masonería. Nuestras primeras autoridades departamentales fueron también masones y bueno, y en eso estamos, en recordar la primer logia que funcionó en nuestra ciudad, Segunda Esperanza. Esa logia, Segunda Esperanza, como ya le estábamos diciendo, abatió columna, o sea, cerró en 1868 y dio lugar, se creó la segunda logia que era Amigos de la Verdad, logia número 33, esa ya era una logia regular. Y antes de abatir columna, Segunda Esperanza, ellos entendían que los masones, para ser respetados, tenían que tener un templo acorde, un templo importante donde realizar sus tenidas. Y fue así entonces que vemos algunos documentos, por aquí están, de ese tiempo, 1868, en donde varios hermanos masones donaban 40 pesos oro cada uno, una fortuna en aquel entonces. 7 fueron los que donaron esa cantidad, uno no llegó, donó 32 pesos oro. Y compraron entonces, para hacer ese templo que ellos querían, que entendían que para ser respetados tenían que tener un lugar físico importante,
donde hoy encontramos el círculo policial, la calle 18 de Julio y Gallinal. Allí compraron entonces, y Amigos de la Verdad fue quien lo inauguró años más tarde. Era la principal entrada a Florida, la calle Gallinal, no había ferrocarril, era todo por el Paso Viejo, y quien llegaba a Florida era uno de los primeros edificios, el edificio más importante que encontraba era ese templo. Hoy, allá por los años 70 del siglo pasado, o sea que funcionó casi un siglo, casi 100 años estuvo ese templo funcionando, pasó de la masonería del Uruguay a el Ministerio del Interior y está funcionando desde entonces el círculo policial, a quien agradecemos que el otro día pudimos ir y tomar algunas imágenes, las cuales nos impactó. Allí está todavía los 3 escalones al final de donde estaba el templo, de donde es que se sentaba el venerable masón, ¿verdad? El hermano venerable, como es que ellos le llaman el primer diácono, el secretario, todas las máximas autoridades estaban allí, de esa logia, estaban allí en ese escenario que hoy utilizan los músicos cuando hay alguna festividad. Y nos contaba allí gente que vivió esos primeros años de cuando lo recibió el círculo policial, de que todavía estaba la bóveda celeste. El techo estaba pintado de celeste con estrella, como eran todos los templos masones. Y hubo algo que sí nos impactó realmente, que está como entonces parece que el tiempo se hubiera detenido, enterrado allí muy pequeño. Hay un lugar que se va por un pasillo, que ese sí, el templo, lo que era el templo, hoy tiene baldosas modernas, pero en aquel entonces tenía baldosas negras y blancas, como son todos los templos masones. Todavía encontramos esas baldosas negras, blancas y negras, negras y blancas, en el pasillito que da para un lugar oculto que está allí bajo tierra, que hemos indagado, averiguando, se llama, los masones lo llaman el cuarto de reflexiones, y era un lugar donde entra un profano que no es masón, se le llama profano, entra allá abajo y salía convertido en masón, no, pero sí dando los primeros pasos en la masonería. Ese lugar que está allí no tiene ventanas, se baja por una escalerita y alcanzamos a ver todavía los 5 reparticiones, pequeñas reparticiones, que todo hace pensar que allí era hasta 5 personas podían iniciarse en la masonería a la vez. Eso es lo que realmente más nos impresionó. Y también recordar que en esos años no había luz eléctrica, era todo con faroles y con velas. Tiene que haber sido un lugar bastante embromado, pero bueno, impactante para nosotros hoy. Y tenemos que tener en cuenta que en casi esos 100 años que estuvo ese templo funcionando con la masonería, tienen que haber pasado cientos de floridenses allí que se fueron convirtiendo a partir de esos años. Como ya dijimos, primero funcionó la Logia Segunda Esperanza, que fue la que empezó a construir el templo, después Amigos de la Verdad, y después allá por los años 30 empezó precisamente un poco más, en el año 1942, otra logia, Antorcha, empezó a funcionar allí. Eso es lo que entonces hoy podemos encontrar. Por afuera ese edificio que no tiene una rajadura, nada, que se ve que fue construido con elementos de primera calidad, está casi como estaba. Tiene algunas intervenciones, la pintura por supuesto no es la original. También tiene algunas vidrieras, algunas ventanas han sido corridas, y lo que era el templo sí, allí hay aberturas que no estaban, por supuesto, y hay también una estufa a leña que en aquel momento obviamente no se encontraba. Bueno, hasta aquí entonces esta entrega, después seguiremos profundizando. Es un tema que realmente nos apasiona porque es algo de nuestra Florida
que para el común de la gente está totalmente desconocido. Quienes pasan por allí, por esa esquina, no se imaginan toda la historia que en ese lugar hay. Primera logia en Florida, Segunda Esperanza. A mediados del siglo XIX comenzó a funcionar en la villa de la Florida la primer logia de la masonería, Segunda Esperanza, sin número e irregular. En el taller, la tenida o reunión del 2 de julio de 1868, lo último que encontramos de Segunda Esperanza, aparece como venerable maestro José Gán, acompañado por Pedro Rama, José Lamaizón, José Tubino y Pedro Echavarría. Aclaramos que venerables maestros son las autoridades máximas de cada logia. Logia número 33, Amigos de la Verdad. Esta logia sí ya era regular. Fue instalada el 13 de julio de 1868. Comisión instaladora: Adolfo Baitán, Juan Macol y don Lino Arroyo. Todos grado 33. Venerable maestro José Gán, alemán, carpintero. Secundado por Pablo Bertonasco, italiano, negociante. Pedro Rama, español, panadero. José Tubino, nativo de Gibraltar, médico. José Lamaizón, francés, preceptor. Pedro Echeverría, francés, albañil. Germán Fance, francés, agricultor. Manuel Pagola, oriental, pintor. Tomás Fleitas, oriental, agrimensor. Pedro Segot, francés, sastre. Juan Gán, alemán, agricultor. Honore Hebert, francés, agricultor. Federico Greisú, alemán, músico. Liberazo Bentancor, oriental, estanciero. Guillermo Badano, italiano, zapatero. Y Bautista Nogués, francés, carpintero. Como se puede apreciar, eran vecinos de diferente condición social y nacionalidades. Libertad, igualdad, fraternidad. Fue una presentación de Estudios Históricos y Culturales Florida.